Hola, muy buenas noches. Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es David Enríquez Reyes y vamos a cubrir la sesión número 5, que constituye una sesión de cierre con respecto a la asignatura de doctorado, del doctorado en educación, llamada Liderazgo y Educación. ¿Sí? Vamos a dar inicio, señalarles que esta es la última sesión con la que cerramos nuestra asignatura y sobre todo que también se les va a solicitar las actividades que aparecen ya programadas previamente, ¿sí? Al cierre, lógicamente, de esta última sesión. Bueno, pues vamos a dar inicio y voy a compartir pantalla, estimados doctorantes. Ok, a colocar un poquito para esta parte. Ahí está. Ok, doctorado en educación, asignatura de liderazgo y educación, la sesión número 5, el liderazgo educativo transformacional y distribuido en el siglo XXI, es decir, en el siglo que nos toca vivir, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Recordando el propósito general que constituye esta asignatura, el cual señala lo siguiente: comprender cómo hacemos como directivos y en ese sentido, cómo nos ocupamos de la gestión escolar para movilizar aprendizajes y el desarrollo de todos los integrantes del contexto educativo, tanto alumnos, docentes y directivos, para poder avanzar como comunidad escolar y en nuestros aprendizajes. Bueno, cabe mencionar precisamente que el tema de liderazgo directivo, pues es un tema bastante complejo y que de alguna manera, pues está enmarcado en toda una contextualización de carácter, educativo y sobre todo porque tiene que ver con una serie de habilidades y competencias que tiene que poseer aquella persona que funge en el papel de director o subdirector de un centro escolar, ¿sí? De hecho, podemos mencionar que el liderazgo es una de las competencias más difíciles de lograr y de consumar por parte de un director o de una directora, lógicamente. Y que ese liderazgo no es algo con lo cual algunos dicen se nace, no necesariamente. El liderazgo es algo que se va construyendo conforme vas desarrollándote en una función. Hay algunas personas que sí tienen habilidades para dirigir o para mandar, pero no necesariamente significa que sean líderes. Eso es un dato que tenemos que considerar. Y bueno, partimos nosotros de estas preguntas de reflexión que cada uno de ustedes podrá ir contestando de manera personal. Para nosotros, ¿qué es el liderazgo? ¿Sí? ¿Qué características debe poseer un líder? ¿Sí? Desde su escenario, desde sus conocimientos previos, ¿qué características debe de poseer un líder? No estamos hablando en este momento necesariamente del terreno educativo. Para ustedes, ¿quién podría ser un líder? ¿Qué habilidades, atributos, cualidades, capacidades debe poseer un líder? Ahora, dentro de esta temática o en el terreno ya específico de la educación, ¿qué tipo de liderazgos conoces o has escuchado hablar? ¿Cómo consideras que debe ejercer su liderazgo un director o una directora educativa? ¿Qué características debe poseer el liderazgo que ejerza un director o directora? Y por último, ¿cómo puede influir un buen liderazgo en el desarrollo de la comunidad escolar y en el logro de los aprendizajes? Bueno, cabe recordar, ahí les va, que ser jefe, saber mandar, por ejemplo, saber dar órdenes, no significa que seas buen líder, ¿sí? Eso ténganlo muy presente, ¿eh? El liderazgo tiene que ver con la capacidad que tiene una persona, ¿sí? Para que las demás que lo rodean o que son sus subordinados, lo sigan.
puedan llevar a cabo las acciones que les pide su líder y que esas acciones que les pide su líder primordialmente sean de carácter voluntario, ¿sí? Que estén lejos de la coerción o del castigo. Eso es bien interesante, ¿eh? Fíjense bien, muchas veces pensamos, es buen líder porque todos le hacen caso, pero muchas veces la obediencia va de la mano de la coerción, ¿sí? Va de la mano de la sanción, ¿ok? Y este aspecto no necesariamente va de la mano con un buen liderazgo, ¿sí? Vamos a ver si vamos captando esa parte. El ser líder implica que la gente que está bajo tu liderazgo como tal, ¿sí? Se percata de que eres la persona, tú eres la persona indicada para que el centro educativo, para que la organización de la escuela pueda funcionar. Están convencidos de eso, ¿sí? Y entonces, el liderazgo no es algo que de repente llegue. El liderazgo es algo que se va construyendo al paso del tiempo, que se va construyendo de manera gradual, ¿sí? No es que tú llegues a un centro educativo como director, como subdirector, como coordinador y digas, ya llegué y todos me van a obedecer y todos van a hacer lo que yo diga, ¿sí? No necesariamente. Podemos encontrar maestros, podemos encontrar padres de familia, podemos encontrar incluso alumnos que no están de acuerdo con la persona que llega a liderar, ¿sí? Y entonces, el trabajo que va a tener el líder, o en este caso el director o directora, o subdirectora, o coordinador o coordinadora, va a ser demostrar que tiene ese liderazgo, ir construyendo este liderazgo al paso del tiempo y tiene que ver con los cambios que no solo se vean en la escuela, sino que se vean en él y que se reflejen también en la gente que coordina, que dirige o que maneja. Bueno, estas preguntitas son para ustedes. Estas las van a responder ustedes de manera personal. Y sí, en la medida de lo posible, agréguenlas en su evidencia de esta última sesión. Ok, vamos a recordar un poquito lo que es el liderazgo. El liderazgo educativo, ya como tal, se define como la labor de movilizar o influir a otros o influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? El liderazgo no es forzamiento, el liderazgo no es castigo, el liderazgo no es mandato. El liderazgo es la capacidad que tiene cierta persona de influir en la voluntad de otras personas para que tengan la actitud de participar, para que tengan la actitud, ¿sí? Y de transformar, de mejorar, de involucrarse, ¿sí? En los proyectos y acciones escolares. Eso es el liderazgo. El liderazgo tiene que ver con una serie de cualidades que va construyendo la persona que es líder y que van observando también las personas que lo rodean. El ser líder no es algo que sea, vamos a decirlo así, construido de la noche a la mañana, vuelvo a repetir. El ser líder es algo que se va dando de manera paulatina y en ese proceso pueden generarse conflictos. En ese proceso pueden darse retrocesos. En ese proceso pueden darse frustraciones. Pero si el que es líder persiste a pesar de todas esas contextualizaciones negativas que pudiera presentarse, muy lógicamente al paso del tiempo, las personas de la comunidad escolar o los actores de la comunidad escolar que anteriormente se encontraban en contra de él, se van a dar cuenta que es la persona indicada para dirigir el centro educativo. ¿Sí? Entonces, algo bien importante que debemos entender.
el liderazgo no se va a manifestar o se va a identificar, ¿sí? En una sola situación, en un solo día, en una sola semana, ¿sí? Un director, una directora que es líder va a ir construyendo su liderazgo quizás en un año, quizás en 2 años, ¿sí? Y quizás hasta esos 2 años pueda observar los cambios dentro de su escuela, ¿vale? Pero quiere decir entonces, con esto, que el liderazgo es algo que se va construyendo. Desde esta perspectiva de práctica, y sí, el liderazgo es práctica, es acción, es construcción. El liderazgo no es un atributo característica personal del líder, sino de un conjunto de acciones que además se construyen de forma situada. ¿Qué es esto? Lo que les acabo de decir. El liderazgo se va construyendo en contexto. Qué padre que tú llegues a un centro educativo como director, como subdirector, y que todos los docentes ya tengan esa disposición a trabajar y a integrarse y a colaborar en todo lo relacionado con las actividades de la escuela, la gestión de la escuela, la organización de la escuela. Está muy padre. Y quizás eso sea producto de la persona anterior que así lo dejó estructurada la escuela. Pero ¿qué sucede si como director o directora llegas a una escuela o a un centro educativo donde los actores no te reciben bien, donde los actores te ven como una amenaza, como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienes a quitar y a eliminar zonas de confort y a lo mejor la forma en que tú llegas no es la adecuada y a lo mejor quieres cortar de tajo muchas cosas sin conocer el contexto, sin conocer la realidad y comienzas a entrar en conflicto, ¿sí? Entonces, el liderazgo es praxis, el liderazgo es práctica y esta práctica que tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con acciones precisas de quien es líder, se van dando de manera situada, se va dando en contexto, ¿sale? El liderazgo se va construyendo en contexto. Y si te toca como líder un contexto muy agreste, muy complicado, un contexto, pues bastante retador, vamos a manejar retador, te va a hacer más competente como líder, ¿sí? Te va a permitir desarrollar otras habilidades y competencias que cuando en algún momento llegues a otro centro educativo, te sea más fácil que reconozcan tu liderazgo, ¿sí? Bien, continuamos. El marco para la buena dirección y liderazgo escolar. Señala que el liderazgo escolar se constituye en un conocimiento profesional relevante en el ejercicio de la dirección y del mismo liderazgo. ¿Cómo es esto? A veces les voy a decir, nosotros tenemos alguna especialidad u otra maestría relacionada con la gestión educativa. El que yo estudie una maestría me va a garantizar que sea buen líder, no necesariamente. Te da los elementos teóricos para que tú entiendas qué habilidades y competencias debe poseer una persona que es líder o que posee liderazgo. Pero la otra parte, el otro 50%, tiene que ver con cuestiones emocionales, tiene que ver con cuestiones de tipo valorativas, conductuales, que se van poniendo en juego al momento de ejercer el liderazgo en la práctica, ¿sí? Es decir, yo puedo llegar con todos mis conocimientos teóricos de cómo dirigir, cómo mandar y demás, pero al momento que te toque enfrentarte con profesores, con padres de familia, con alumnos, con comunidad escolar, que no comparte tus ideas o que no comparte tus proyectos, es ahí donde tendrás que poner en juego habilidades
que te permitan consolidar poco a poco tu liderazgo, ¿sí? Entonces, el conocer las concepciones contemporáneas de liderazgo escolar permite tener una comprensión no solo de las prácticas, tipos y características de los líderes escolares, sino también de los valores y estrategias necesarios para implementar procesos de mejora escolar diferenciando contextos, niveles de desarrollo de la escuela y contingencias. ¿A qué me refiero contingencias? Precisamente lo que acabo de mencionar. Las contingencias son situaciones no planificadas, situaciones no previstas que en cualquier momento se presentan en la escuela, situaciones o escenarios que no estaban contemplados y que lógicamente no esperabas que se presentaran al momento y que tienes que resolver y que te van a hacer más competente. El liderazgo entonces, fíjense bien, no tendría que ver totalmente con las competencias teóricas que tú desarrollas al investigar, al leer o al estudiar. Tiene que ver en otro tanto por ciento con las competencias emocionales, de toma de decisiones, de autorregulación de emociones en una situación o contexto determinado, ¿sí? Cuando hablamos de las funciones de dirección, quien es líder en todo momento debe autorregularse, en todo momento debe controlar sus emociones, a pesar que dijera que tenemos un maestro que está súper alterado, que no tiene la razón, que es necio y demás. Así tú como docente, como director o subdirector, quisieras aventarlo por la ventana, por un barranco, no lo puedes hacer ni lo puedes decir. Tienes que tener un temple como tal, ¿sí? Y de la forma más educada y demás, manejar la situación, aunque por dentro estuvieras que lo quieres aventar por un barranco. El liderazgo entonces, el liderazgo entonces es algo que se va construyendo, es algo que van reconociendo las personas subordinadas al paso del tiempo. Y se va construyendo con acciones, ¿eh? Con acciones concretas, con decisiones concretas, con saber reconocer el trabajo de los demás, con invitar de manera positiva a participar a todos los integrantes de la comunidad escolar en el desarrollo de la misma escuela, ¿sí? En el desarrollo de aprendizajes, en la organización de la escuela, el reconocer el trabajo que van realizando los docentes, el fomentar el trabajo colaborativo, ¿sí? Todos esos elementos, el tratar a las personas con respeto, con dignidad, con humanismo. Recuerden que ahorita con la nueva escuela mexicana hay un nuevo tipo de liderazgo y ese nuevo tipo de liderazgo está muy enfocado hacia el humanismo, el reconocer en los demás que también son personas, que también son historias y que cada persona, tiene una historia diferente. Y entonces hay que aprender a trabajar con esas personas. Hay que aprender a ser sensible ante las realidades de estas personas, ¿sí? Hay que aprender a ser empáticos. Entonces, quienes son líderes, ¿sí? Van construyendo el reconocimiento de su liderazgo por parte de su comunidad escolar. Y puede tardar mucho tiempo, ¿eh? Puede ser que sea en un año, qué padre. Puede ser que sea en 2 años. Pero ese liderazgo, una vez identificado y construido, es muy difícil que se desintegre, es muy difícil que se deje de reconocer, ¿sí? Las personas que van ingresando a tu equipo de trabajo se van percatando que todos los demás te reconocen como líder, ¿sí? Y es entonces complicado que se conviertan en un grupo opositor o de choque. Bueno, el liderazgo existe dentro de las relaciones sociales y sirve para fines sociales, ¿sí? Siempre en un grupo social encontramos líderes y los líderes se van a cargar de transformar la realidad social en todos los ámbitos. Y si hablamos del terreno de la educación,
Quien es líder tiene una meta muy importante: transformar, innovar su espacio educativo. Y lógicamente, tiene que ser con la participación de todos los actores escolares, ¿sí? El liderazgo siempre va a implicar un propósito y una dirección. En el proceso educativo, el propósito y dirección tiene que ver con el logro de los objetivos educacionales, el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos y que se cumplan los rasgos del perfil de egreso de la institución. Recuerden que desde el artículo 3 constitucional, el interés superior siempre van a ser las niñas, niños y adolescentes. Quiere decir con esto que todos los esfuerzos que lleve a cabo un director o un subdirector escolar como líder estarán encaminados a garantizar que los estudiantes alcancen el máximo logro de los aprendizajes. Eso téngalo muy, muy presente. El liderazgo también es un proceso de influencia. Quien es líder, lo vuelvo a repetir, es capaz de influir en la voluntad de las demás personas para que se logre los propósitos del centro educativo, ¿sí? Entonces, es un proceso de influencia. El liderazgo tiene que ver con competencias que debe tener el director o subdirectora o directora, competencias personales, competencias emocionales, que muchas de ellas no se aprenden en la escuela, ¿sí? Y que le van a permitir mover la voluntad de la otra persona. ¿Para qué? Para que participe, para que se integre, para que realice una actividad que es necesaria para el buen funcionamiento de la escuela. El liderazgo también es una función. Quien funge como director, como coordinador, como subdirector de una escuela o de un centro educativo, tiene la función obligada de ser líder, ¿sí? Tiene la función obligada de desarrollar su competencia de liderazgo. Vuelvo a repetir, no es algo que se dé de la noche a la mañana, pero se tiene que construir, se tiene que presentar tarde o temprano. La comunidad escolar debe reconocer a esa persona como líder. Y lo que les mencioné desde la parte anterior, el liderazgo es contextual y es contingente. El liderazgo se va a ir desarrollando en contextos diferenciados, dependiendo de las características del centro educativo donde estés laborando, de la comunidad educativa, de los maestros, de los alumnos, de los padres de familia e incluso de las autoridades municipales o locales. Es contingente porque debe adecuarse a situaciones no planificadas, a situaciones de realidad, a problemáticas que no estaban previstas y que en determinado momento se pueden presentar con cualquier actor educativo, ¿sí? Esas problemáticas pueden ser con los docentes, pueden ser con los padres de familia, con la comunidad escolar, y quien es líder debe de poseer las habilidades para poder sortear todas estas contingencias. Una contingencia es una situación que no teníamos planeada, que aparece de repente y que tenemos que darle solución con cualquier actor educativo. Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de liderazgo escolar, ¿ok? Nosotros en las sesiones anteriores ya estuvimos hablando de algunos tipos de liderazgo. Bueno, pero vamos a retomarlos. Existe un liderazgo para la justicia social. Dice, este tipo de liderazgo se orienta hacia las prácticas de los equipos directivos para el logro de una cultura inclusiva, siendo contenidos relevantes la justicia, la equidad, el respeto por la dignidad de los individuos, la participación, el trabajo por el bien común y el fomento de la igualdad y de las oportunidades. Aquí menciona varios autores que lo fundamentan. Bueno, el liderazgo como justicia social
Se caracteriza primordialmente porque la directora o el director busca tomar decisiones justas, busca tomar decisiones que promuevan el respeto a la dignidad de las personas, valores como la justicia, la igualdad de género, la equidad, la inclusión, la participación. Entonces, una persona que ejerce liderazgo bajo la justicia social nunca va a tomar decisiones que excluyan, que minimicen, que violenten, que transgredan los derechos, la dignidad de las demás personas. Siempre van a estar a favor de la justicia, de la equidad, del trato igualitario. Entonces, este tipo de liderazgo, pues sí se observa en muchos directivos. Sin embargo, tiene un riesgo. Este liderazgo puede incluso ser confundido por algunos miembros de la comunidad escolar y pueden llegar a plantear que el líder no necesariamente es una persona humana o no es una persona necesariamente justa, sino a veces una persona que puede ser manipulable. ¿Sí? Entonces, quien ejerce este tipo de liderazgo de justicia social no debe de perder de vista que también es una autoridad, de que también las demás personas pues tienen que seguir instrucciones y a veces esas instrucciones están apegadas a normatividad, ¿correcto? Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Resulta que tenemos una persona que falta recurrentemente a la escuela. Falta recurrentemente. Y entonces esas recurrencias, pues a lo mejor ya dice, ya te pedí tantos días económicos, ya falté tantas veces, llego a faltar hasta 2 o 3 veces a la semana, y puedo dar 20,000 situaciones. Pero como líder, como encargado de la institución, ¿sí? Yo no puedo transgredir la normatividad. Y entonces yo tengo que reportar que estás faltando. Yo tengo que reportar que hay una situación, independientemente de mi carácter humano. Sí te comprendo, sí te entiendo, pero también hay una normativa que hay que seguir. ¿Me explico? Entonces, este liderazgo de justicia social puede tener riesgos y pudiese creer que está por encima de la norma. Y no, nada puede estar por encima de la norma porque la norma es la que nos rige. El liderazgo emocional. Según Goleman, el líder desempeña un papel esencial en el ámbito emocional, influyendo las emociones de los miembros del equipo y buscando motivarlos hacia la dirección adecuada y al logro de un propósito común. Por lo tanto, una clave del ejercicio de este liderazgo es cómo el líder maneja la inteligencia emocional. En ese sentido, es fundamental que desarrolle las capacidades de conocerse a sí mismo y autorregularse, así como de desarrollar conocimientos y habilidades sociales, como es la empatía y la confianza en los demás. Les comento, este liderazgo emocional tiene que ver con el reconocimiento del otro, tiene que ver con el que nosotros podamos generar en la comunidad en la que dirigimos un ambiente laboral basado en el respeto, un ambiente laboral que sea, ¿cómo le podríamos decir? Libre de violencia, por ejemplo, un ambiente laboral basado en el reconocimiento del otro, basado en la empatía, y sobre todo en el reconocimiento del otro y en el reconocimiento de uno mismo. El liderazgo emocional se va a manejar de la siguiente manera. Quien es líder va a reconocer en el otro sus habilidades, sus competencias, sus logros, ¿sí? Va a generar ambientes de cooperación, de colaboración, de ambiente laboral agradable. Y entonces, el liderazgo emocional tendrá que ver necesariamente con el reconocimiento de los logros, de los aciertos, de la participación de quien colabora con nosotros en todo momento, ¿sale? Y también la autorregulación de nuestras emociones. Vuelvo a repetir, podemos nosotros estar muy molestos con un maestro
pero en ningún momento perder los estribos. Tenemos en todo momento como directores o subdirectores que guardar la calma. A pesar de que quisiéramos explotar o estallar, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que grites, de que te exaltes, de que te enojes o te molestes o que te veas súper molesto, muchas veces se identifica como debilidad y triunfo para los demás. ¿Sale? Entonces, uno de los aspectos más importantes del liderazgo emocional es la autorregulación de las emociones. El líder debe manejar la inteligencia emocional. Este también ya lo estuvieron trabajando. El liderazgo pedagógico. Quien es director, subdirector, coordinador, debe ser un líder pedagógico. Debe de ir no un paso, varios pasos adelante en el conocimiento de los planes y programas de estudio, en el conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y debe de ser una guía, un acompañante, un orientador en todos los procesos de gestión educativa, ¿sí? Está orientado a la gestión de los centros educativos, buscando potenciar el apoyo que el director pueda brindar a la labor docente e ir más allá de la labor administrativa. Muchas veces los directivos se pierden en su rol administrativo y dejan de lado la parte didáctica o la parte pedagógica, ¿sí? Todos los procesos relacionados con la enseñanza-aprendizaje. Quien es director, quien es directora, quien se encarga de la parte pedagógica o académica, debe de ir varios pasos adelante con respecto a los maestros. ¿Por qué? Porque es un líder, porque debe de saber guiar, corregir, retroalimentar, evaluar la forma en que los docentes enseñan. Debe orientar las prácticas pedagógicas, debe sugerir, debe observar, debe evaluar, debe retroalimentar los procesos educativos. Entonces, una de las funciones más importantes y que menos se hace por la carga administrativa es el acompañamiento pedagógico hacia los docentes, hacia los docentes. Y tiene que ver con no solo con lo que observa en el aula, sino con lo que se planifica y lo que se evalúa. Eso también es muy, muy importante. Bueno, ahora vamos a lo que nos ocupa en esta sesión, el liderazgo transformacional. A mi punto de vista, este tipo de liderazgo, el transformacional, es de los más importantes y de los más difíciles de lograr, ¿eh? ¿Por qué razón? Les voy a decir por qué. Porque muchas veces como maestros o como comunidad estamos en una zona de confort. Estamos acostumbrados a que siempre se ha hecho así, así ha funcionado y por qué cambiarlo. Y entonces de repente decimos, a ver, pues yo nunca he entregado planeaciones. Y de repente llega este señor y me pide planeaciones, ¿sí? Entonces me quita de mi zona de confort y entonces yo reacciono, porque busca transformar mi realidad educativa. Nunca hemos sido observados en clases y ahora llega este señor o señora y quiere observar mi clase y me siento agredido, me siento invadido en mi espacio. Entonces, lógicamente hay una reacción. ¿Por qué? Porque no había sucedido eso anteriormente, ¿sí? Generalmente faltaba a la escuela los días viernes. Ahora me solicitan que procure no faltar o llegar tarde o cubrir mis guardias. Entonces, lógicamente, todo eso, todo lo que antes se hacía, pero que no era correcto y que ahora se pide que se haga, ¿sí? Lógicamente choca con la mentalidad que tenía previamente una persona, un colaborador, un docente, un alumno o hasta un padre de familia, ¿sí? Y entonces, pues encontramos que este tipo de liderazgo que busca modificar la realidad de la escuela de manera tajante es el más difícil de construir, porque siempre va a encontrar la oposición de quienes vivían en trabajaban o estaban en una zona de confort, ya sean los alumnos, los docentes, los padres de familia,
la comunidad en general. ¿Sí? El liderazgo transformacional es capaz de producir una transformación fundamental en la organización, mostrando comportamientos y prácticas que comunican una visión motivadora, expresando altas expectativas del desempeño de sus colaboradores y proyectando autoconfianza y confianza en su equipo de trabajo para el cumplimiento de las metas colectivas. Ese es el liderazgo transformacional. En el siglo XXI, en el siglo XXI, diríamos que este liderazgo transformacional es el que más se pretende seguir. Este liderazgo transformacional busca modificar los centros educativos a través de la innovación, a través de la búsqueda de la calidad educativa, pero ahí les va. Este liderazgo transformacional es el que puede presentar mayor oposición en los actores educativos, ¿sí? Este liderazgo transformacional es el que es más difícil de construir, es el más difícil de ser reconocido por la comunidad, pero no imposible que se logre. Dicen por ahí, el que persevera alcanza. Y entonces, aquí implica tomar decisiones de todos tipos, ¿eh? Y si a veces es necesario aplicar la norma para transformar la realidad de tu escuela, pues tendría que aplicar. Entonces, el liderazgo transformacional está caracterizado por modificar situaciones, por transformar situaciones en la organización, en la infraestructura, ¿sí? En las decisiones de la escuela, en las mismas acciones de la escuela, perdón, para beneficio de ella misma. Entonces, recordemos que el interés superior son las niñas, niños y adolescentes, y que la meta fundamental es el logro de los aprendizajes. Y si en ese camino se tienen que cambiar cosas que antes y que en ese momento no están funcionando, se tiene que modificar, se tiene que cambiar. El liderazgo transformacional implica líderes que tomen decisiones firmes, constantes, y que tengan la habilidad para enfrentar la oposición de personas, de actores que no están de acuerdo con el cambio. Entonces, el liderazgo transformacional en el siglo XXI, ¿sí? Implica otras habilidades, como la inteligencia emocional que acabamos de mencionar hace un momento, como la capacidad de tomar decisiones contundentes y asertivas, como el ser constante y perseverante. También como el dar seguimiento a todos los cambios que se están dando. Un ejemplo. La directora determina que de ahora en adelante todos los maestros deberán entregar planeaciones. Si ella solamente lo dice y no le da seguimiento a esa entrega de planeaciones, la decisión que ella tomó para transformar su escuela no va a funcionar. Porque tiene que existir necesariamente un seguimiento, una responsabilidad y una rendición de cuentas para garantizar que las cosas se están dando o que las cosas se están modificando, ¿sí? Si, por ejemplo, hay un cambio en la organización de la escuela, una transformación donde ahora los docentes tienen que realizar verdaderamente su guardia en los recesos, en la entrada o en la salida, y no desperdigarse por otros lados, pues eso implicaría también un seguimiento, un acompañamiento y una rendición ¿de qué? De cuentas. Si hay una transformación en las prácticas pedagógicas de los docentes, donde se busca que sea más por aprendizaje activo, pues tendrá que ver desde la observación de clase. Y eso debe de ser un elemento constante. Si se deja de hacer, entonces no va a haber resultados y no va a haber rendición de cuentas. El liderazgo transformacional, entonces, va de la mano de otras habilidades, de otras competencias propias del director o de la directora que le van a permitir que funcione. ¿Vale?
El liderazgo distribuido no es ajeno. Fíjense, le voy a decir una cosa. El liderazgo distribuido no es opuesto al liderazgo transformacional. Una persona puede presentar hasta 2 o 3 tipos de liderazgo, ¿sí? Puede ser ecléctico, ¿sí? Pero, bueno, aguas aquí. No necesariamente todos coinciden, ¿eh? Por ejemplo, hay liderazgos democráticos y hay liderazgos autoritarios. Entonces, no son compatibles. Uno excluye al otro. Pero el liderazgo transformacional y el liderazgo distribuido sí son compatibles, sí coinciden. Entonces, en el liderazgo distribuido, el director pasa a ser un agente de cambio que aprovecha las competencias de los miembros de la comunidad educativa en torno a una misión común. En dicha comunidad se fortalece a individuos ya destacados, incrementando la capacidad de la escuela para resolver sus problemas. La mejora del centro depende de la acción conjunta de los propios implicados, donde el directivo identifica, establece acuerdos y metas deseables, estimulando y desarrollando un clima de colaboración, apertura y confianza, lejos de la competitividad entre las distintas partes. Aguas. Existen líderes, existen directivos, perdón, que una de sus estrategias es dividir, ¿eh? Es dividir a los equipos de trabajo, ¿ok? Y a veces en esa cuestión por dividir, lo consideran que es una estrategia para evitar grupos de choque fuertes contra él. Pero bueno, ese es el ambiente laboral. El liderazgo distribuido entonces tendría que ver con el reconocimiento del director hacia su equipo de trabajo. ¿Cómo es esto? Que el director conozca todas las habilidades, aptitudes y competencias de cada miembro de su equipo de trabajo y que no solo las conozca, sino que las ponga en juego para beneficio de la escuela. A cada uno, a cada integrante de la comunidad escolar, le asigna una misión, le asigna una función. Y entonces el director le ofrece una parte de ese liderazgo. De hecho, hoy por hoy, también el liderazgo compartido es una de las características que debe de poseer un director del siglo XXI, un líder del siglo XXI, un coordinador del siglo XXI en los centros educativos. Debe ser capaz de identificar las potencialidades de su equipo de trabajo y ponerlas en juego para lograr los proyectos institucionales, para lograr los objetivos institucionales. Y entonces ustedes dirán, a ver, ¿cómo está eso? Pues muy sencillo. Si yo cuento con un profesor que es súper creativo para ciertas acciones, para ciertas cosas, esa creatividad la voy a canalizar para una parte del proyecto que yo tengo diseñado. Quizás el periódico mural, quizás una pancarta, quizás una lona, quizás carteles. Si yo tengo un docente o una persona que es muy bueno para hablar, para el diálogo, pues me va a apoyar como un maestro de ceremonias, por ejemplo, ¿sí? Tiene esa habilidad, ¿ok? Si tengo otro docente que es muy bueno para organizar, para llevar toda la logística de un evento, pues se va a encargar de la logística del evento. Hay que reconocer a nuestro equipo de trabajo. E incluso, en la medida de lo posible, hay que especializarlo. Si tengo un docente que es especialista en tecnología y que conoce muy bien cómo conectar, desconectar, poner, quitar audios y demás, él me va a apoyar en esta parte. Y entonces, yo como líder, delego. Esa facultad de delegar implica distribuir el liderazgo, ¿sí? Y entonces, yo no significa que voy a hacer todo como director o subdirector, o voy a acaparar todo lo que se va a hacer. No, voy a delegar. Pero en ese proceso de delegación está la supervisión y está la rendición de cuentas. Entonces, como directivo o subdirector, yo superviso, ¿sí? Oiga, maestro, ¿cómo vamos con el sonido? Oiga, maestra, ¿cómo vamos con la ceremonia? Oiga, maestro, ¿ya conseguimos lo necesario para esto? Oiga, maestra, me comentó que usted iba a juntar todos los exámenes. ¿Cómo van con los maestros?
Entonces, el liderazgo distribuido tiene como característica la atribución de responsabilidades específicas a cada uno de los actores educativos, incluso hasta los alumnos, incluso hasta los padres de familia. También pueden tener un liderazgo, ¿sí? Muchas veces tenemos miedo de empoderar a las personas, pero no. El empoderamiento también es un elemento importante para el funcionamiento de la escuela. Y podemos empoderar a profesores, ¿eh? Podemos empoderar a alumnos y podemos empoderar a padres, siempre y cuando tengamos que no se nos vaya de las manos. Eso es bien importante, ¿sale? Entonces, ese es el liderazgo distribuido. En el siglo XXI, el director o directora o directora o director del siglo XXI debe de desarrollar mucho estos dos tipos de liderazgo y son compatibles, ¿eh? El liderazgo transformacional y el liderazgo distribuido. Recapitulando, el liderazgo transformacional busca cambiar el escenario escolar, ¿sí? Busca cambiar la estructura de la escuela, busca cambiar y modificar lo que ya no funciona, ¿sí? Y está basado mucho en la innovación. El liderazgo distribuido busca delegar, aprovechar las capacidades de todos los actores educativos para la mejora del centro escolar, ¿vale? Y son dos atributos, dos tipos de liderazgo muy importantes para la buena organización de un centro escolar. Un recordatorio nada más. El recordatorio que hay que tener es que deben de contestar las preguntas de reflexión sobre liderazgo educativo que aparecen en su organización general de la materia y que aparecen en el grupo de Facebook. También identificar los tipos de liderazgo transformacional y distribuido que aparecen en la cinta La Sociedad de los Poetas Muertos. Una muy buena película. Ustedes van a identificar en los actores dónde existe ese liderazgo transformacional, en qué momento se da y en qué momento se da el liderazgo distribuido. Lógicamente van a hacer una argumentación escrita. Bueno, pues de antemano voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Señalarles que me dio mucho gusto hablar de este tema con ustedes. Me sentí muy identificado con él. ¿Por qué? Porque pues también tengo que ejercer un tipo de liderazgo en mi centro escolar como subdirector y y déjenme decirles que es un proceso que no se construye en un ratito, ¿eh? Es un proceso que se va construyendo al paso del tiempo, pero que sí se puede. Que tengan excelente noche, excelente fin de semana y nos estamos viendo en otra asignatura. Nuevamente mi nombre, David Enríquez Reyes. Que tengan excelente noche. Gracias.